Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Hoy tengo el honor de presentar a una invitada muy especial. Ella es Mónica Retamal y pues durante toda su trayectoria ha estado dejando una huella muy importante en todo lo que es el mundo del emprendimiento social y también de la tecnología y en conjunto, digamos, ¿no? Mónica desde el año 2015 ha estado inmersa en todo este mundo de emprendimiento social, también como empresaria tecnológica desde el año 1999 y además se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Codea, que es una organización que está dedicada a todo lo que tiene que ver con la inclusión digital y el desarrollo de talentos para la tecnología, que en los últimos tiempos yo creo que está resultando más relevante que nunca. Y además de eso, Mónica, esto lo quiero destacar porque a mí me parece muy lindo, ha sido galardonada en muchas ocasiones con varios reconocimientos como el Woman in Tech, también Woman That Built, 100 Mujeres Líderes de Chile, así que eso a mí me parece muy lindo destacar y toda esta trayectoria fue uno de los motivos por los cuales quise también tenerte acá en el podcast y poder profundizar un poco más. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muy contenta. Muchas gracias por los honores. Buenísimo, ¿no? Para nosotros es un honor también. Y para entrar en materia, bueno, llevas más de 20 años ya en el mundo tecnológico, asociado también al impacto social. Y quería preguntarte, ¿qué sientes que ha cambiado en la forma en que las empresas y los gobiernos abordan todo lo que es la inclusión digital? Wow. Yo siento que ha pasado como un planeta desde que partí hasta ahora. Yo llevo casi 27 años en la industria tecnológica y, y la verdad es que por lo menos mi carrera profesional ha estado como acompañando esta revolución digital que es obviamente una ola, como cualquier revolución industrial, una ola de aceleramiento que tiene impacto en múltiples frentes de la actividad humana. Pero yo diría que, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta revolución es una revolución que nos cambia a nosotros, a cómo somos los seres humanos. Y yo creo que esa clave que tiene que ver con este homo digital, digamos, que es muy distinto. De hecho, estamos recién teniendo como los primeros estudios del impacto que están teniendo las pantallas y las tecnologías en nuestro cerebro. Abre una puerta a una serie de reflexiones humanas, filosóficas, etcétera, en términos de lo que somos, en lo que nos estamos convirtiendo, y creo que es muy difícil desde esa mirada como todavía decir algo muy concreto y convincente, porque recién están apareciendo las primeras evidencias, pero lo que parece que es evidente es que la revolución digital está cambiando completamente la manera en que somos y hacemos sociedad, la manera en que somos y hacemos negocio y la manera también en que percibimos el mundo, ¿no? Y eso creo que da tal vez para para varias conversaciones, pero en la manera en que se están subiendo las organizaciones humanas a esto, se mueven distintos niveles. Pienso que aún hay muchas organizaciones que no logran entender la profundidad del cambio y por lo tanto dan como palos ciegos, ¿no? Avanzan por un lado, retroceden por el otro. Pienso que el principal problema es que hay muchas organizaciones que se declaran en transformación digital y eso es súper lento y es muy desafiante. Distinto es una organización que nace con clave digital y que de alguna manera su aceleramiento va muy condicionado a lo que está pasando en términos de tendencia. Sí, tal cual, Mónica. Esto que mencionas es súper importante sobre la transformación digital porque
empresas que ya tienen muchísimos años no nacieron en ese contexto, no fueron pensadas para operar de esa forma. Entonces quizás de aquí viene mi próxima pregunta, es que parte de las iniciativas que has estado llevando adelante han estado ubicadas en diferentes países de Latinoamérica, como no solamente Chile, sino también Perú, Colombia, Argentina, donde también quizás nos podemos encontrar con contextos muy diferentes, ¿no? Con las empresas, que me gustó mucho el término, empresas humanas, que con las que has podido trabajar en estos países, ¿qué desafíos comunes has encontrado entre ellos? A ver, yo creo que Latinoamérica, si uno lo ve como un todo, somos un continente que está complicado para subirse a esta ola de revolución. Tal vez porque también la comprensión de nuestros gobiernos es una comprensión muy tardía, porque tal vez la manera en que hemos venido abordando los desafíos del desarrollo ha sido una manera eh, tal, muy poco igualitaria, ¿no? Tienes empresas muy grandes, muy asociadas a los recursos naturales, y empresas muy pequeñas que tienen tan poco capital que no les permite tampoco generar demasiado absorción tecnológica. Entonces yo creo que el desafío latinoamericano pasa sí o sí, a diferencia tal vez de en otros continentes, por hacer una transformación de las personas. Y es ahí donde nosotros en CODEA nos hemos focalizado. Nosotros creemos fervientemente que si la educación no cambia, si no hacemos grandes planes de reskilling y upskilling de la fuerza laboral, la verdad es que no solo las empresas van a quedar muy atrás en sus ofertas de valor, sino que las personas van a quedar muy rezagadas. Entonces, cuando uno vuelve a mirar Latinoamérica, Latinoamérica es como el ejemplo de todas las desigualdades, ¿no? Tenemos empresas que están muy asociadas a los recursos naturales, empresas que no necesariamente han invertido en innovación y en tecnología, y por lo tanto sus modelos de negocio son súper obsoletos. Y luego tenemos una gran cantidad de empresas pequeñas, muchas informales, que también viven en modo muy sobrevivencia. Entonces, las diferencias que yo veo en Latinoamérica, veo tal vez un Chile y un Uruguay que han transitado a economías más bien medias, y que han logrado sacar gran parte de su población de la pobreza, pero que no han logrado todavía pegarse un salto grande, pero por lo menos a nivel de cobertura. Por ejemplo, el sistema escolar, Chile tiene una cobertura prácticamente el 100%, lo mismo Uruguay, no así Perú. No así Colombia, donde todavía tienes unas brechas de infraestructura gigantes. O sea, solo como dato, Perú el 40% de las escuelas no tiene luz. Entonces es muy difícil pensar en un aceleramiento, por ejemplo, en términos de habilidades digitales si no hay luz en una escuela, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una primera capa que es el desafío de lograr una infraestructura. Sin eso es muy difícil entrar a la conversación. Y luego hay una segunda capa para mí, donde el tema de habilidades es lo que se vuelve central. Cómo los recursos, que no son tantos tampoco, se vuelven hacia lograr que las habilidades de las personas se peguen un salto. Y yo creo que para mí ese es el principal desafío que tiene Latinoamérica por lejos. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo diría que desde el punto de vista educativo también hay como dos niveles, ¿no? Está la educación en las escuelas, o sea, de los niños, pero también está la reeducación de los adultos que conforman las empresas que mencionabas. Y justo ahí CODEA, en el nivel de educativo escolar, ustedes están también impulsando la enseñanza de todo lo que es ciencias de la computación, ¿no? ¿Crees que es un área educativa en la que se toma muy en cuenta en la programación del sistema escolar? ¿Sientes que hay algún camino aún que recorrer en ello? Yo, desde mi punto de Totalmente, o vista, sea, pienso que igual debería ser como claro, obligatorio y todo. sí, bueno,
Esta es una conversación nueva si uno lo mide en años de sistema escolar. Los sistemas escolares son en general muy resistentes a los cambios por Sí. razones bien evidentes, porque hay mucha innovación que no necesariamente funciona en los sistemas escolares. Entonces, los sistemas escolares siempre han resistido no ir con la moda. Nosotros creemos que esto es más que una moda. Nosotros creemos que este es un cuerpo teórico que se va a quedar y que va a dar cuenta de todo lo que estamos viviendo en materia digital. Por lo tanto, tiene mucho sentido que los niños desarrollen conocimiento y habilidades asociadas a lo digital, porque solo vemos que esto se incrementa y crece, ¿no? Y esta es una conversación que todos los países en general han tenido, y uno ve Estados Unidos, por ejemplo, que ya intervino su sistema curricular y que hay hoy día yo diría que el 90% de la matrícula en Estados Unidos tiene en alguna parte ciencias de la computación como cuerpo teórico que se enseña, los países desarrollados también. Latinoamérica no, Latinoamérica va mucho más lento. Uruguay, Chile hoy día, porque estamos con un cambio curricular en ciernes y están considerando meter pensamiento computacional en el currículum. Argentina ha ido también avanzando a nivel de las distintas provincias que tienen, pero en general Latinoamérica está muy atrasado en esa conversación. Y nuevamente, cuando vemos a Latinoamérica y sus desafíos, obviamente es difícil tener una conversación a nivel sistémico cuando todavía tienes estas brechas tan grandes de infraestructura. Entonces, yo creo que Latinoamérica tiene que ir mucho más rápido a nivel de infraestructura y masificación de Internet, y detrásito tiene que ir mucho más rápido en lo que es desarrollo tanto de habilidades masivas para la gente, pero también de todo lo que tiene que ver con las habilidades más sofisticadas, ¿no? Para capturar valor en la era del conocimiento es muy relevante tener sofisticación en el conocimiento, y eso significa tener profesionales de primera línea. Y hay que decir que, porque mucha gente te dice, pero en Latinoamérica, o sea, los talentos no están distribuidos en los países del norte, los talentos están distribuidos en todas las personas. ¿Cómo de alguna manera los habilitamos y trabajamos para eso? Es la gran pregunta. Y volviendo a tu contexto del origen, efectivamente Codea está muy sintonizado con el sistema escolar, y ahí es donde hemos ido avanzando rápidamente, pero también operamos sistemas de reconversión y de reskilling masivos. Tenemos un programa que se llama Talento Digital para Chile, que está en la ecuación de la reconversión de la fuerza laboral, pero que se necesita porque esas habilidades hoy día no están presentes en los sistemas escolares. Entonces, en algún minuto esta ecuación tiene que ser virtuosa. En algún minuto la idea es que la gente salga con habilidades instaladas desde el sistema escolar hacia el sistema de educación superior, y no que tengamos que estar reconvirtiendo gente eternamente, ¿no? Tal cual. Y justo ahí va también mi siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que mencionabas acerca de la resistencia, ¿no? Del sistema educativo, donde los profesores que van a enseñar estas competencias digitales, ellos también necesitan prepararse, ¿no? E incluso ahora con el tema de la inteligencia artificial, que está siendo mucho más masivo, ¿qué te has encontrado en ese sentido, no? Porque se suele ver, o muchos profesores suelen ver que quizás las herramientas de IA, etcétera, son vistas como más amenaza que aliadas. ¿Cómo podemos Uh, abordar este eh, tema un poco a complejo, ver, pero yo sí. desde mi punto de vista, todo esto que está pasando son oportunidades para desarrollar un músculo que hoy día no tenemos instalado. Esto es como, yo no soy la que cree que esta tecnología es la que va a salvar el planeta, ni mucho menos. Yo no soy muy de enamorarme, porque además llevando toda esta cantidad de años en la industria, créeme que he visto de todo, cosas que se ponen de moda, cosas que pasan, pero pareciera ser que en esta revolución en donde la inteligencia artificial está acelerando muchos cambios, hay una oportunidad fuerte para la educación, y que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, porque efectivamente a nivel de cobertura, no todos los niños tienen acceso a tener un profesor dedicado a ellos y con calidad.
Entonces, evidentemente hay la posibilidad a través de la inteligencia artificial de personalizar educación, de llegar a lugares donde de aprender y entender cómo ese niño aprende, ¿no? De tener de alguna manera, porque finalmente aquí de lo que se trata es que de que los niños aprendan. El primer mandato que tiene cualquier escuela del mundo es que los niños aprendan. Después hay otros mandatos que tienen que ver con relacionarse con otros, con trabajar en equipo. Cuando uno mira las habilidades del siglo XXI, hay muchas habilidades que están muy asociadas al trabajo con otros. La innovación, de hecho, por ejemplo, es un trabajo que está muy asociado a el pimponeo con otros, el desarrollar hipótesis, el ir a comprobarlas, etcétera. Por lo tanto, cuando uno mira la oportunidad que nos da la inteligencia artificial, hay una oportunidad muy grande en mejorar la calidad de los aprendizajes, en lograr que los niños aprendan mejor, en mejorar entonces la calidad de lo que estamos haciendo en la sala de clase, pero efectivamente para eso necesitamos a este mediador que es el docente, en el formato que nosotros conocemos. Yo también pongo ahí un signo de pregunta, porque también los formatos educativos también están cambiando. El aula, como la conceptualizamos, donde hay un profesor parado dictando cátedra y unos niños escribiendo, eso medio que se está muriendo, ¿no? Y por lo tanto, estos nuevos formatos tiene mucho sentido que le den acceso a una inteligencia artificial para que ayude a este profesor a pasar desde el gurú del conocimiento a un facilitador de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí hay un efecto de cambio de roles dentro del aula y dentro del contexto escuela que es muy relevante, en donde uno tendería a pensar que, por un lado, está enseñar sobre inteligencia artificial, enseñar sobre algoritmos. Este es un cuerpo teórico que es importante que los niños reflexionen sobre él. Es como cuando uno en el colegio aprendía sobre la fotosíntesis, ¿no? No es que uno ande todo el día pensando en la fotosíntesis, pero pucha que ayuda a entender cómo funciona el mundo natural y entender cuáles son los procesos que hay detrás. Ayuda para entender mejor no sé, el lugar donde nos desplazamos y donde nos movemos. Aquí pasa lo mismo. Si yo solo consumo tecnología y no entiendo nada de cómo funciona, hay una cantidad de información que me pierdo. Entonces, nosotros estamos por que los niños aprendan sobre tecnología, pero también, y esta es la otra ala que también está muy en discusión, con tecnología, ¿no? Que la tecnología permita y sea un habilitante para. Y dado ese contexto, uno vuelve al rol del profesor y se da cuenta que el rol del profesor entonces pasa por un lado, mostrar esta cantidad de conocimiento a los niños y por otro lado, ayudarlos a desarrollar esas habilidades que son muy importantes. Y ahí es donde viene una fuerte tensión porque los docentes se asustan y te dicen, oye, pero los niños saben mucho más que yo de tecnología, o sea, ellos están todo el día en la pantalla, nosotros estamos de vez en cuando y es ahí donde nosotros vamos y les decimos, oye, el entrenador de Usain Bolt no corre más rápido que Usain Bolt. No es mejor atleta. Él le ayuda y lo ayuda a desarrollar sus destrezas y sus talentos. Aquí es exactamente lo mismo. El docente tiene que ser el que habilite y que les dé acceso a esos contenidos y que los ayude y que los oriente y que ponga los énfasis y que el niño vaya desarrollando. Y ese es más o menos lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos 10 años en esta cruzada de enseñar ciencias de la computación en el aula. Genial. Justo te iba a preguntar sobre el programa de Mentor IA. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Estamos Perú? en una primera etapa. Nosotros, en general, todos los programas de sistema escolar, lo que hacemos es desarrollar un concepto de train the trainers. Nosotros es imposible que como organización lleguemos a todas las escuelas y por lo tanto lo que queremos es dejar las capacidades instaladas en aquellas organizaciones intermedias que sí trabajan con las escuelas y por lo tanto estamos en un primer momento donde desarrollamos este train de trainers y todavía no parte así como el trabajo concreto con los docentes en la última milla, es lo que viene. Pero lo que sí te puedo decir es que ha sido muy impresionante el interés y la atracción que esto genera. No nos había pasado antes. Antes, cuando tú hacías los llamados para educación en ciencias de la computación, no era un hit, no era muy sexy, digamos. Y hoy vemos que con la inteligencia artificial el interés
del sistema educativo, de los docentes, de las instituciones intermedias, ha crecido muy fuertemente y por lo tanto es bonito porque todo lo que nosotros hemos ido construyendo y lo que hemos ido aprendiendo en estos años, lo vemos cada vez más necesario. Y cada vez vemos más instituciones que se nos acercan y nos dicen, oye, antes no estábamos en esta, pero ahora sí nos interesa y le empiezan a ver el valor que nosotros le venimos viendo hace mucho tiempo. Genial, sí. Yo diría que mientras más cerca esté la tecnología de nuestro contexto, de nuestro día a día, yo creo que el interés también va a ser mucho más atractivo, ¿no? Y bueno, es desafiante para todos, pero también viene lleno de muchas oportunidades. Y es allí donde también te quería preguntar, de acuerdo a toda tu trayectoria, que has tenido en tecnología, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío que has experimentado y cómo lo superaste? ¡Wow! Eh, a ver, yo creo que es una respuesta que se mueve en múltiples niveles. De partida, hacer empresa en el mundo tecnológico es un tremendo desafío. O sea, yo creo que ser emprendedor ya es desafiante, pero en un contexto como el que nos ha tocado vivir en los últimos años, mantener la oferta de valor vigente con el nivel de disrupción, todos los que hemos trabajado en tecnología hemos aprendido a palo, porque además eh, se habla mucho de muchas cosas, pero finalmente los que desarrollan músculos no son tantos, y los casos de éxito tampoco son tantos, porque al final las empresas, yo te diría que están como empezando a despertar en su interés, pero esto toma tiempo. Los cambios culturales no son de un día para otro y por lo tanto nuevamente uno puede tener soluciones súper atingentes y todo y de repente el mercado no está. A mí miles de veces me pasó eso haciendo empresa que, pucha, yo creía que le iba a pegar con algo y resulta que no había demanda y me equivoqué de tiempo porque después, 2 años después, era un hit. Y Tal así, cual. ¿no? Entonces, creo que eso fue siempre muy difícil, tener ese tuning entre la oferta que uno tiene y que la demanda te acompañe. Y me pegué muchas cantidades de costalazos producto de eso. Después yo creo que hubo un desafío sin duda de lo que es hacer empresa por todo lo que tiene que ver con la sociedad, etcétera, los socios. Eso también es un tema muy desafiante, porque además yo me moví siempre en un contexto muy masculinizado, donde no había prácticamente mujeres y por lo tanto ahí también siempre hubo un tremendo desafío. Y ahora mirando desde el punto de vista social, yo llevo 10 años fuera un poco de mis negocios y muy focalizada en Codea y en el impacto social. Y yo creo que el desafío más grande ahí, por un lado, es lograr fuentes de financiamiento. Ahora nuevamente está un poquito más en boga esto, pero hablar de brecha digital hace 10 años atrás no era no tenía tanto eco y por lo tanto la forma de financiarse de una ONG es muy desafiante y hemos tenido momentos muy duros justamente por eso. Pero yo te diría que hoy mi rollo y mi mayor desafío tiene que ver con cómo escalar. Uno ve que hay una necesidad gigante, que hay poco o casi nulo conocimiento en los estados y en los gobiernos de este tema. Todos dicen que es urgente, pero hay poco proyecto que diga ya, pues entonces lo vamos a hacer de esta u otra manera. Y eso es súper desafiante, el llegar a escalas grandes, el realmente hacerse cargo de la responsabilidad que significa, por ejemplo, de repente estar formando o reentrenando personas con una promesa que uno espera que se pueda cumplir, pero que también la gente cuando estudia espera mejores trabajos, mejores oportunidades y hay que habilitar eso. Entonces, hay desafíos, yo te diría que muy grandes en lo que es el mundo social y que tiene que ver con estar a la altura de lo que uno espera que ocurra con las distintas iniciativas. Sí, mencionaste muchas aristas interesantes allí, cosas que hasta yo misma estoy viviendo, ¿no? Con Dynamic Devs, todo el tema empresarial, de sociedad, de la propuesta de valor, mantenerla renovada.
es un constante reflexionar y concretar, ¿no? Que es un poco también lo que mencionas, Sí, que quizás sí. falta un poco, ¿no? Aparecen muchas leyes en el ámbito digital, la ley de la IA, de ciberseguridad, etcétera, pero ya llegar como a concretar toda esa reflexión es donde se hace un poco más Claro, y difícil. tener como la energía de que de repente cuando uno logra visualizar y dice, ya esto es, perseverar ahí, porque yo creo que, claro, las empresas tecnológicas exitosas, las grandes, tienen la caja para sostener, pero cuando uno es chico no está tan clara de dónde viene esa caja, ¿no? Hay que, Sí. hay que desafiarse todos los días para ver por dónde. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, Mónica, ya para ir cerrando, ¿qué consejos le darías a alguien que quizás quiere dejar alguna huella, algún granito de arena en la sociedad a través de la tecnología? Yo creo, y lo que siempre lo repito harto, yo creo que uno no se tiene que enamorar de la solución, sino que se tiene que enamorar del problema. Para mí, y es un ejercicio que yo hago conmigo misma todo el tiempo. A veces uno dice, no, si esta es la iniciativa, con esta y le voy a poner estas dos, tres cosas, y de repente uno vuelve y dice, a ver, pero ¿qué es lo que estoy resolviendo con esto? Cuál es el foco importante de impacto social? Y yo creo que en los negocios es lo mismo. A veces uno se enamora de su programa, de su producto y le querís agregar un montón de cosas y se olvida de que lo más importante es cuál es el problema que estás resolviendo y quién está dispuesto en el caso de un negocio a pagar por él. Eh, y es una ecuación difícil porque a veces incluso va como en contra, incluso a veces uno tiene que matar su propia guagua, ¿no? Porque ya no está solucionando problemas. Yo creo que uno tiene que de manera constante estar en eso y creo que lo que ayuda mucho, o por lo menos a lo que a mí me ha ayudado, es estar siempre contrastando las hipótesis con otros. Yo creo que estar muy vinculado, de repente tener, no sé, un mentor, un coach, o un grupo, un advisory, donde haya gente que te cuestione y que no te siga la men, yo creo que eso es muy importante porque eh, siempre está la posibilidad de fallar y cuando uno va a fallar es mejor fallar antes que gastarse un montón de plata y decir, pucha, yo sabía esto, pero no tomé los resguardos a tiempo. Yo creo que eso es un buen consejo. Y lo otro, que yo también tal vez no es muy sexy decir, siempre tener súper claras las aristas legales donde uno está pisando, porque a veces los emprendedores nos embalamos con las cosas y nos tiramos a unas piscinas que no tienen agua y después es complejo meterse en líos legales. Sí, tal cual. Y sobre todo con nuevas tecnologías, así, bueno, la IA, el Así es, blockchain. así es. Así que siempre es importante estar como con un buen advisor legal ahí que a uno le esté diciendo, no, esto, o por lo menos tener las alertas, ¿no? Y para qué decir con la sociedad. Yo Sí. tuve momentos bien críticos con socios y todo, donde recién ahí me puse a mirar lo que había firmado, po. Y por eso es importante tener súper claro dónde uno está parado desde lo legal cuando uno está emprendiendo. Así es. Oye, Mónica, has dado muchos consejos e insights súper geniales para mí y para todos, creo. Y quería darte las gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Ha sido un encanto tenerte acá. No, encantada. Lo que necesiten, aquí estoy. Gracias, Mónica. Y gracias a todos los que nos escucharon. Los esperamos en un próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Gracias. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.